Ya hemos visto varias cosas relacionadas con lo que es la transfiguración. Hemos pasado un buen tiempo allí, alrededor de 4 exposiciones relacionadas con el tema en cuestión. Después hemos visto lo que pasó en el valle, después de que el Señor Jesucristo bajó con los discípulos, descendió de esa manifestación de gloria, de grandeza de la persona de Jesús. Y luego entonces entramos a lo que sucedió con ese muchacho que desde niño había sido poseído por un demonio, que había tenido una situación bastante compleja. Era incapaz de poder zafarse de esa situación. El padre estaba desesperado y acudió al Señor Jesucristo confiando en que Él sí podría hacer algo con su hijo. Vimos cómo el Señor manifestó también su poder, su autoridad sobre los demonios, liberando a este muchacho, y hemos visto también cómo la gente, la multitud que estaba allí quedó atónita, quedó sorprendida, quedó maravillada con lo que vio hacer al Señor Jesucristo. Yo quiero que vayamos a la última parte del párrafo del versículo 37 al 43, pero solamente vamos a tomar el 43 como una conclusión y al mismo tiempo como un enlace, es como una bisagra que nos conduce hacia el otro episodio que está a punto de producirse. Dice, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Ese es el punto focal que muestra el cambio en cuanto a lo que va a comentar Lucas inmediatamente respecto a la reacción de la multitud frente a lo que Jesús había hecho y al mismo tiempo de lo que Jesús iba a hacer respecto a esa reacción de la multitud. Todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Noten algunas cosas generales que se pueden apreciar en el párrafo. Después de que el Señor Jesucristo vio la reacción de la gente, se volvió a sus discípulos. No les enseñó a toda la multitud. Ya desde algún tiempo antes, particularmente desde que Jesús le dijo a los discípulos, les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego les preguntó a ellos, ¿quién dicen ellos que era Jesús respecto a su identidad? Desde ese momento Jesús ya comienza a retirarse de las multitudes y comienza a preocuparse esencialmente de los discípulos, de aquellos que él debía entrenar, preparar adecuadamente para la tarea que luego tenían que asumir respecto a ser portavoces del Evangelio. Por tanto, lo que Jesús hace aquí, después de ver la reacción de la gente ante su liberación, la liberación que hizo de este muchacho, es volverse a sus discípulos. Él quería instruirlos en forma específica y aprovechar la ocasión para darles una lección especial, una lección que obviamente les iba a servir posteriormente para su ministerio. Jesús, al descender del monte, fue fortalecido y confirmado por la gloria resplandeciente. Recuerden los testigos celestiales, Moisés y Elías, y la voz del Padre que decía: este es mi hijo amado, a él oíd, escúchenlo a él, pongan su atención en él, obedezcan lo que él le va a decir. Y al descender del monte se encontró con la miseria en el valle, como vimos ese tema. Satanás había sometido a este muchacho, pero el Señor Jesucristo aprovechó la ocasión para ejercer su poder y su autoridad y liberarlo a este muchacho. Este hecho milagroso fue el que produjo una reacción que no era única, porque vemos el resto del Evangelio y de los Evangelios como muchas veces la gente reaccionó de esta manera ante el Señor Jesucristo. Esta reacción en la multitud que había sido testigo de esta obra sobrenatural, Lucas la registra con estas palabras. Y aquí vamos a detenernos en primera instancia para poder examinar un poco más de cerca estas frases. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Aquí hay una cosa que llama la atención. No dice todos se admiraban de la grandeza de Jesús. Dice todos se admiraban de la grandeza de Dios. ¿Qué es lo que implica eso? Que consciente o inconscientemente la multitud tuvo que aceptar un hecho indiscutible de que Dios estaba actuando a través del Señor Jesucristo.
Por eso ellos dice que se admiraban de la grandeza de Dios. La palabra traducida a nuestro idioma, admiraban, tiene la connotación de estar perdiendo el juicio por el asombro, es decir, describe a personas que están perdiendo el juicio por el asombro. No es simplemente una admiración sobre, qué bien habla, qué lindo lo que hizo, sino que es algo mucho más profundo. Estas personas entendieron que estaban frente a la acción directa de Dios y eso llegó a producir un impacto tal en la vida de ellos hacia la persona del Señor Jesucristo, que obviamente estaba más allá de una explicación natural. No podían explicar cómo una persona común y corriente, un rabí judío, como lo veían a Jesús, podía tener esa autoridad y poder para liberar a un hombre, a un muchacho en este caso, de un demonio, de la posesión demoníaca. Tenía poder y autoridad sobre los demonios y eso implicaba que tenía poder espiritual que estaba más allá de una explicación natural. Y esto los dejó atónitos y no podían hacer otra cosa que reconocer que era la mano de Dios obrando allí. Se admiraban, dice, de la grandeza de Dios. El sustantivo de la palabra grandeza también se traduce en Segunda de Pedro como majestad. Y es interesante porque Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16, habla precisamente de lo que significaba lo que Pedro vio junto a Juan en el monte de la transfiguración. Leamos un poquito ese versículo porque allí vamos a entender en qué contexto está esta misma palabra que se traduce en nuestro texto grandeza y en Segunda de Pedro se traduce majestad. Segunda de Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ese es el sustantivo en el griego de la palabra que se traduce acá, grandeza. Por lo tanto, hay una vinculación lingüística en el sentido de que Lucas utiliza esa palabra para describir la reacción de la gente. ¿Qué es lo que está diciendo entonces? Que en el fondo ellos eran testigos, también como Pedro lo fue en el monte de la transfiguración, de la majestad del Señor Jesucristo. La multitud reunida en el valle reconocieron que la majestad de Dios se había manifestado en la liberación de este muchacho poseído. No deja de ser llamativo que eran conscientes que la majestad y el poder de Dios habían sido revelados por el Señor Jesucristo. Nosotros en los devocionales o las reflexiones, las meditaciones que hacemos diariamente, recuerdan que creo que ayer estuvimos reflexionando sobre las palabras de gracia que salían de la boca del Señor Jesucristo. Y lo que en el día de hoy creo que fue que vimos también que el favor de Dios estaba hacia el Señor Jesucristo, pero todo el favor que Dios dispensa a los hombres está contenido en Jesucristo. No sé si están entendiendo o entendieron la reflexión que hicimos en la mañana. Es decir, toda la bondad que Dios ha manifestado a la humanidad de salvación, de justificación, de santificación, toda bendición espiritual está en Cristo. Y eso es, en definitiva, lo que aquí estos hombres están reconociendo, que el poder, la majestad y la gloria de Dios estaba en las obras del Señor Jesucristo. Entonces, ahora esto no significaba que ellos estaban identificando a Jesús como el Dios Todopoderoso, no, sino que no podían dejar de reconocer un hecho evidente, que nadie podía hacer lo que Jesús hacía si Dios no estuviera con él, como dijo el ciego de nacimiento en Juan capítulo 9. Esto era una evidencia que el Señor era más que un rabí común y corriente. Implica esto que no pudieron desconocer el hecho de que la mano de Dios se hizo presente a través de la obra de Jesús. Esto nos lleva a un incidente que tuvo lugar cuando Pedro y Juan sanaron al cojo de nacimiento que estaba junto a la puerta La Hermosa y que está relatado en Hechos capítulo 3. Vamos a ese texto porque allí vamos a ver también la reacción de la multitud y cómo ellos no pudieron negar y tuvieron que reconocer que efectivamente la mano de Dios estaba allí. Hechos 3, 1 al 10.
Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limón a la puerta del templo de Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Es decir, le reconocían que ese hombre había sido paralítico y ahora estaba completamente sano, y que ese hombre mismo estaba reconociendo que era la obra de Dios en él la que se había hecho. Esto es lo que dejó confundido también a los fariseos y saduceos que formaban parte del concilio, porque ellos no podían negar un hecho significativo y evidente de que el poder de Dios se había manifestado para que este hombre fuese sanado. De hecho, ellos dijeron, reconocieron, no podemos negar eso. ¿Qué hacemos entonces para que este mensaje no se divulgue más? Porque ellos querían eliminar, obviamente, de cuajo lo que era cierto, la iglesia que nacía en el día de Pentecostés. Eso implica que la gente reacciona al ver el poder de Dios manifestado de una forma tal como la que vieron la multitud. Eso es lo primero. La otra observación que podemos hacer de esta admiración y reconocimiento de la majestad de Dios es que por las palabras usadas por Lucas, la misma gloria que se había dejado ver en el monte era la que se manifestaba en el valle. La conexión, como dije, lingüística es interesante, porque la misma gloria que se manifestó en la persona del Señor Jesucristo cuando resplandeció desde adentro la gloria de Jesús, cuando los testigos celestiales dieron testimonio de Él, cuando el Padre dio testimonio de Él en el monte, esa que observaron Juan, Pedro y Jacobo, esa misma gloria es la que se manifestó en el valle. ¿Cómo? A través de el poder y la majestad de Dios al liberar a este hombre. La gloria que había dejado perplejo a los discípulos ahora impactaba también a la multitud. Esto indica que la gloria del Señor se deja ver cada vez que Dios obra un milagro en la vida de los hombres. Y sabemos que el milagro más grande que Dios ha obrado en la vida de los hombres y seguirá obrando hasta que Él venga por su iglesia es el nuevo nacimiento, la obra de redención, la obra de salvación de una persona, la transformación que produce por medio de la aplicación del Evangelio que hace el Espíritu Santo en el corazón de las personas. Ese es el milagro mayor. Todos los otros milagros tienen un principio y un fin. Ese milagro tiene un principio pero no tiene un fin. Todos los otros milagros terminan mientras estemos en esta tierra, pero el milagro de la salvación trasciende esta vida en esta tierra. Por tanto, cuando vemos eso, ¿qué es lo que vemos? Es la manifestación de la gloria de Dios, de la majestad de Dios, tal como aquí esta multitud reconocía. Cuando esto ocurre, entonces, cuando vemos a personas llegando a los pies de Cristo, es la evidencia del poder, la majestad y la gloria de Dios obrando en favor de los hombres. Todo lo anterior es confirmado por la segunda cláusula del versículo 43. Notemos, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos. Maravillándose todos de todas las cosas que hacía. Todos se maravillaron de todas las cosas que hacía. La palabra que se traduce maravillándose significa estar lleno de asombro y estupor ante algo fuera del reino de la explicación humana. Es decir, es imposible que esto tenga una razón lógica detrás. No podemos explicarlo, no tiene explicación racional. Y no solo se refiere al hecho de la liberación obrada por Jesús en la vida del muchacho, sino que es más inclusiva y abarca otros milagros de los cuales la multitud fue testigo, y maravillándose todos de todas las cosas, plural, ¿ven? No solamente de lo que había hecho singularmente
en el muchacho, sino de todas las cosas que hacía. Alguien comenta al respecto. La autoridad absoluta y soberana que Cristo exhibió sobre la enfermedad, la muerte, los demonios, la naturaleza y el pecado, solo podía explicarse como el poder de Dios en acción. No podía explicarse de otra manera, sino solo como el poder de Dios en acción. Toda esa autoridad fue demostrada en una base limitada durante su encarnación, confinada solo a Israel y a una parte, inclusive especialmente a dos partes de Israel, el norte, Galilea y también Judá en el sur, principalmente. Es decir, estaba limitada en ese sentido. Pero después de la resurrección y su ascensión, su ilimitada autoridad sobre todo el universo creado fue restaurada. Capítulo 28, versículo 18 de Mateo. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. De tal manera que ya no está hablando de un sector geográfico específico como Israel, de una situación puntual como cuando Jesús estuvo en la tierra la primera parte del primer siglo, sino está hablando de todos los tiempos y de todas partes de la tierra. Hasta allí la descripción de la reacción de la multitud ante la obra de Jesús. Sin embargo, acto seguido, Lucas registra las palabras de Jesús a sus discípulos ante la reacción de la gente. Y este es el contexto, es la base sobre la cual Jesús reacciona. Y esto forma parte de la lección particular que Jesús desea enseñar a los suyos. A saber, que la admiración humana es incompatible con la voluntad divina. La admiración humana es incompatible con la voluntad divina, lo cual será nuestro tema de hoy. Noten cómo sobre la base de la reacción de la gente, Jesús aparta a sus discípulos y les dice, escuchen bien, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Miren la forma en que el Señor Jesucristo comienza su lección a los discípulos. En otras palabras, estén muy atentos a lo que les voy a decir, porque estas palabras que yo les voy a decir son importantes. Van más allá de la admiración circunstancial de un grupo de personas. Jesús sabía que la gente, esa misma gente que lo estaba adulando y decía, oh, qué grande el poder de Dios manifestado en esta persona, serían también los que posteriormente gritarían crucifícale. Es decir, el Señor Jesucristo era consciente de el corazón de los hombres y de lo volátil que es la admiración humana. Y eso es lo primero que vamos a ver. La admiración humana es efímera. Es efímera, es como un viento, es como la neblina en la mañana, algo pasajero, es circunstancial, es superficial. La admiración humana es cambiante, de acuerdo a las circunstancias. Ahora, antes de entrar propiamente al texto, pensemos lo siguiente. Si nosotros hubiésemos estado con Jesús ese día y hubiésemos formado parte de sus seguidores más cercanos, en este caso los discípulos, seguramente estaríamos encantados ante la reacción de la gente por la manifestación del poder y la autoridad de Jesús, ¿verdad? Estaríamos felices porque, en definitiva, nosotros éramos los seguidores de Jesús, caminábamos con Él, hacíamos la tarea que Él nos decía que hiciéramos y veíamos el poder de Él manifestado, y cuando viéramos la reacción de la gente favorable hacia el Señor Jesucristo, estaríamos encantados por esa situación. Porque a los seres humanos nos gusta la aceptación. Nos gusta el aplauso y el reconocimiento del hombre. De hecho, muchas veces hay jactancia, ¿cierto?, en el corazón humano, e incluso a veces se dice verbalmente, por el éxito logrado, es decir, por recibir la atención de la gente y por recibir la aceptación de la gente. Y eso no solo porque confirma que hicimos bien en seguir a Jesús, sino principalmente porque nuestras expectativas mesiánicas estaban a un paso de cumplirse. Y eso es lo que estaba en el corazón de los discípulos. Las expectativas mesiánicas que ellos tenían de Jesús era que Jesús viniera, es decir, de que cuando viniera el Mesías, establecería su reino en Jerusalén y sería un gobernante político-militar que eliminaría al imperio romano, lo destruiría y establecería su reino desde Jerusalén a todas las naciones. Y entonces ellos, que eran sus seguidores más cercanos, tendrían puestos y cargos fundamentales en ese reino. Este era el sentimiento de los discípulos en esta ocasión.
Para comprobarlo, solo hay que remitirse a los textos siguientes. Versículo 46. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que había en su corazón? Oh, qué bueno. Jesús está mostrando que es el Mesías y no solo eso, sino que la gente está reconociendo a Jesús como el Mesías. ¿Eso qué significa? Que estamos a un paso de que establezca su reino. ¿Y nosotros qué lugar vamos a ocupar ahí? ¿Se dan cuenta? Había esta admiración que tenemos por nosotros mismos es la que causa lo mismo que causó los discípulos. Los discípulos querían sacar algo, se querían sacar su tajada, como decimos normalmente, su parte de la torta. Y dice el versículo 47, y Jesús percibiendo los pensamientos de sus corazones. Él conocía perfectamente lo que había en ellos. Ni siquiera tenían que decirlo, el Señor sabía lo que había en sus corazones, la ambición que tenían, porque esto es una muestra de ambición. Y todavía ellos no podían entender que el reino mesiánico era un reino que estaba más allá del reino terrenal, de las cosas de esta tierra, que no era inmanente en primer lugar, sino que era trascendente, que tenía que ver con un reino superior y más grande y más glorioso que el reino de esta tierra. Como dije, la expectativa de los discípulos acerca del Mesías eran terrenales. Habían sido enseñados que el Mesías sería un libertador político militar. Por lo tanto, los discípulos se les hacía difícil despojarse de aquellos pensamientos que también eran acorde con su egoísmo natural. Yo hablaba hace poco con los hermanos antes de esto y hablábamos de la tradición. ¿No es la tradición algo difícil de sacarse del corazón? De hecho, todos somos tradicionalistas. Nosotros en nuestras propias casas tenemos un asiento, ¿verdad? Al cual ocupamos siempre. Y no porque haya una regla escrita, sino porque ya no es natural. Aquí me siento yo. Siempre nos sentamos en el mismo lugar. Eso es tradición. Ahora, hay tradiciones que son inocuas, es decir, que como esa, por ejemplo, que no tienen mayor trascendencia. Pero en este caso, la tradición tenía que ver con el hecho de que estas personas que eran seguidores de Jesús traían detrás de ellos esa tradición que les habían enseñado que el Mesías sería un libertador político militar y para ellos era muy difícil poder quitarse eso. Y por eso hasta el final, como hemos reiterado muchas veces, incluso en el libro de los Hechos es bastante evidente, cuando el Señor Jesucristo estaba a punto de ascender a los cielos, ellos le dicen, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, todavía estaban esperando que Jesús estableciera su reino desde Jerusalén a todas las naciones. Los milagros obrados por Jesús y el reconocimiento externo de la gente avivó estas expectativas en ellos. Es digno destacar la conexión de esto con lo que sigue antes de la admiración con la que la gente quedó impresionada al contemplar los milagros de Cristo. Mientras todos estaban maravillados de todo lo que hizo Jesús, era esta una oportunidad única para dar una importante lección a sus discípulos. Como dijimos previamente, ellos tenían un gran concepto de su reino, de un reino temporal y de que él reinaría, y ellos con él, por supuesto, en pompa y poder seculares. Todos lo admirarían. Y por tanto, la admiración que la gente sentía por Jesús era la antesala para ellos del establecimiento de ese reino, y ellos serían también admirados juntamente con Jesús. Por eso, en otro contexto, vino Juan y Jacobo y le dijeron al Señor Jesucristo que qué lugar iban a tener ellos en el reino de los cielos, en su reino. Y la madre de Juan y Jacobo fue a pedirle lo mismo al Señor Jesucristo. Es decir, tenían su mente puesta en eso porque ellos pensaban que se trataba de un reino terrenal. Y ahora pensando que este gran poder suyo fácilmente realizaría tal deseo de sus corazones, y viendo el interés ganado por sus milagros en la gente por medio de su reacción positiva, ellos pensaron que era el tiempo. Ahora sí, ahora llegó el tiempo de que esto se cumpla. Por eso Cristo, que sabía lo que había en sus corazones, como dice el texto más adelante, aprovecha esta ocasión
para volver a decirles lo que antes les había dicho. Que estaba tan lejos de tener a los hombres entregados en sus manos, más bien debía ser él entregado en manos de los hombres. Tan lejos estaba de vivir con honor que debe morir en desgracia. Y todos sus milagros y el interés que por ellos ha ganado en el corazón del pueblo no podrán impedirlo. En otras palabras, había un plan superior que era mucho más importante y trascendente que una situación puntual de admiración circunstancial de los hombres. De aplauso, de aceptación, de decir, oh, mira qué grande la majestad de Dios, qué grande lo que Dios está haciendo. Había algo mucho más importante y Jesús quiso, en otras palabras, bajar de las nubes a los discípulos y los puso en su lugar. Y por eso le dijo, a hacer que os penetren bien en los oídos estas palabras. No se olviden de esto, esto es muy importante. ¿Y a qué se refería con esto? A lo que inmediatamente les va a decir. Por eso el énfasis al llamar la atención de sus discípulos sobre lo que tienen que asimilar como una certeza absoluta, que difiere de la efímera fama que pueden ganar en los hombres. Jesús quería asegurarse de que ellos no cultivaran ni alimentaran falsas expectativas al ver la reacción favorable de la multitud. La razón implícita es que el homenaje de la multitud era voluble, la alabanza que le brindaban era circunstancial y pasajera. Jesús no vino para ser admirado por los hombres, sino para hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos. Y esto no es compatible con la admiración de los hombres. Los discípulos se regocijaron en ver cómo la gente admiraba a Jesús al ver sus obras. Sin embargo, el Señor no busca la admiración de los hombres por sus obras. Por eso tiene una palabra para sus discípulos que deben calar en sus oídos. Quieren que sean profundamente conscientes del hecho de que el Hijo del Hombre no será honrado, sino muy por el contrario será ejecutado. No sé si podemos captar la profundidad y la importancia de lo que Jesús está diciendo. Todo era éxito. Maravilloso. Pedro, Juan y Jacobo seguramente todavía tenían en sus corazones lo que vieron en el monte de la transfiguración. Los otros 9 discípulos y junto a Pedro, Juan y Jacobo también tienen que tener en su corazón, miren cómo la gente admira a Jesús. Qué maravilloso es esto. Luego vamos a tener un reino terrenal. Y Jesús inmediatamente le dice, no, el Hijo del Hombre va a ser entregado. Esto es un choque para ellos. Esto es algo que no pueden entender, como dice más adelante el texto. En lugar de recibir tributo de los hombres, el Hijo del Hombre será entregado en sus manos. No lo adorarán como Hijo de Dios, sino que lo condenarán como si fuera un criminal. Su admiración es solo temporal y superficial y se convertirá en desprecio muy, muy pronto. Las multitudes son volubles, inestables, y la admiración que le dan a algunas personas pasa de un momento a otro a transformarse en desprecio. En un momento es admiración y en otro momento es desprecio. Jesús no quería que sus discípulos siguieran alimentando esas falsas expectativas al entusiasmarse por la reacción de los hombres. Por eso la base del texto está en esa admiración. Por eso dijimos que era como una bisagra para introducirnos a este otro tema que es tan pertinente, no solo en ese momento, sino es pertinente también siempre en nosotros, para darnos una lección de cómo debemos actuar. La admiración de los hombres y sus vítores de aprobación son volátiles. Dejarse encandilar por ellos es fútil. Esta misma multitud que hoy está aplaudiendo a la iglesia es la misma que mañana estará aprobando su persecución. Si lo aplicamos a lo que pasa con la iglesia en el día de hoy. Por eso, ese deseo tan grande de la iglesia para ser conocida por las autoridades, ese deseo tan grande de la iglesia para participar en los actos con las autoridades, es totalmente antibíblico. La mayoría de los consejos de pastores que se han hecho a nivel nacional son entes políticos, más que espirituales. De allí, recuerden, los Te Deum y todas esas cosas que se realizan tienen que ver con que la iglesia sea admirada por las autoridades. Cuando las autoridades admiran a la iglesia, es seguro que
no muy lejos puede estar el hecho cuando esas mismas autoridades le den vuelta la espalda a la iglesia y no hagan nada, sino por el contrario, también estén de acuerdo con su persecución. Si eso pasó con Jesús, no cabe duda que también terminará pasando con sus seguidores. Los discípulos no podían hasta ese momento asimilar el hecho que la voluntad de Dios era totalmente distinta a la admiración humana. La iglesia no está aquí para ser admirada por los hombres. Al contrario, Jesús dijo que nos iban a odiar por su causa y dijo que si lo aborrecieron a Él, entonces era lógico que aborrecerían a los suyos. No aplauso, no admiración. Y que antes que Jesús recibiera el reino era necesario que pasara por la cruz. 6 meses después de este hecho, de este evento, 6 meses después, esa misma gente que admiraba a Jesús estaría pidiendo que lo pusieran en una cruz. De tal manera que esa es la razón por la cual Él había sido enviado. Y les dice, miren, que penetren bien en sus oídos esto. Y quizás también hoy día podemos decir que penetren bien esta lección en nuestros oídos y corazones. ¿Cuál es? Porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre. Y esto nos lleva al segundo punto. Así como la admiración de los hombres es efímera, la voluntad de Dios es eterna. La voluntad de Dios es permanente. La voluntad de Dios no se marchita con el paso de los tiempos, no cambia, no se modifica. La voluntad de Dios se realiza 100%. Las palabras que Jesús quería que sus discípulos asimilaran con toda diligencia eran las referidas a la voluntad de Dios que se expresaría en la entrega del Hijo del Hombre en manos de hombres pecadores. Ese era el camino que Dios había trazado. Ese era el plan eterno que Dios había establecido y que no iba a cambiar ni un ápice, ni un milímetro se iba a mover del curso que el Señor había establecido para este plan. El Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de los hombres. El impacto que tiene que haber causado en los discípulos, pero ¿cómo, Señor, estás hablando de tu muerte? Es imposible que nosotros podamos entender eso. Es absurdo, es ilógico. Tal como en la primera ocasión que Jesús dijo eso, Pedro, ¿recuerdan? Dicen los otros evangelios que Pedro se enojó con Jesús y amonestó a Jesús. Y Jesús tuvo que decirle, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y allí entonces es donde nosotros tenemos que entender también esta lección, que la voluntad de Dios muchas veces no calza con lo que nosotros apreciamos o creemos que es la voluntad de Dios. Muchas veces. Esto conforme al plan predeterminado por Dios. El Hijo del Hombre será entregado. Porque el Señor Jesucristo afirmó, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Noten las palabras que hablan de certeza. Acontecerá y será. Son dos verbos que hablan de que es un hecho que así tiene que ser. De necesidad divina. Fíjense, acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Será entregado, acontecerá. Conforme esto ocurrirá a lo establecido por Dios y preanunciado por los profetas. Nadie podrá impedir que esto sea así. Ahora aquí quizás una explicación un poco más técnica que es necesaria. Hay en general dos voluntades de Dios que se manifiestan en la Biblia. Por ejemplo, los mandamientos o los preceptos, ese es un tipo de voluntad. Esas normalmente le llaman los teólogos la voluntad preceptiva de Dios, es decir, la voluntad que se manifiesta a través de preceptos. Por ejemplo, no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio. Eso son mandatos o preceptos. ¿Pero esos pueden ser pasados a llevar por el hombre? Sí, por supuesto. Esto algunos le llaman también la voluntad permisiva, es decir, Dios permite que el hombre pueda pasar sobre ello. Porque Dios establece, esta es la verdad, esta es la justicia, así deben obrar, pero el hombre transgrede esos principios. Pero hay una voluntad, que es la voluntad
de decreto de Dios, o la voluntad decretiva de Dios también le dicen los teólogos. ¿Cuál es esa voluntad? La cual está en la mente y el corazón de Dios y que ha sido revelado en el Evangelio, por ejemplo. Esa es una voluntad de decreto. ¿Cuál es? Que el Hijo del Hombre iba a ser enviado cuando viniera el cumplimiento del tiempo establecido por Dios, iba a nacer de una mujer y iba a morir en lugar de los pecadores. Esa era una voluntad, es una voluntad de decreto. Es decir, esto sería así sin lugar a dudas y ningún hombre, ninguna oposición podría eh, oponerse a esa voluntad. Y eso es lo que Jesús aquí está enfatizando a este respecto, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. ¿Se fijan? Ahí está la expresión de una voluntad de decreto absoluta, imposible de modificar. Y esta tiene que ver con el plan redentor de Dios en específico. Hermanos, hay una voluntad que nosotros sabemos que se va a realizar y es la voluntad absoluta de un Dios soberano, que hace como quiere, cuando quiere, donde quiere y con quien quiere. Eso sí va a ser así, sí o sí. Hay otra voluntad que es la voluntad de Dios, que Él permite que el hombre transgreda circunstancialmente sus preceptos, pero obviamente detrás de ello también está la evidencia de que ningún hombre es inocente, sino que todos al violar lo que Él estableció están bajo el juicio de Dios. De tal manera que lo que está enfatizando Jesús aquí es que esto que Dios estableció antes de la fundación del mundo, que fue preanunciado por los profetas en el Antiguo Testamento respecto a que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres para ser crucificado, eso es lo que se iba a cumplir sí o sí. Ante eso, la admiración humana no podía tener ningún tipo de competencia respecto a la voluntad de Dios. Jesús no vino en su primera venida a esta tierra para gobernar sobre los hijos de los hombres, sino para ser entregado en sus manos y morir en su lugar. De allí los dos conceptos, si nosotros vemos y hacemos la comparación, o la Biblia hace la comparación entre el cordero y el león, ¿verdad? Al principio, en su primera venida, vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y luego volverá como el león de la tribu de Judá. Primero vino en humillación, luego volverá en poder y autoridad. Apocalipsis 19. Es decir, en la primera venida el Señor Jesucristo no vino a establecer su reino terrenal, sino que vino para poder entregar su vida y formar, ¿cierto?, ese grupo especial, esa iglesia por la cual Él vino a morir. Recordemos que esta es la segunda vez que declaraba a los suyos que era necesario ir a la cruz. Aquí no aparece el concepto de muerte, pero sí aparece el concepto de ser entregado. Y eso está implícito, ¿verdad?, en el hecho de que Él está anunciando su muerte. ¿Por qué declaraba esto, que era necesario ir a la cruz? Porque esta era la voluntad del Padre que lo había enviado. ¿A qué vino? Él no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Eso era la voluntad del Padre. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, después de haber conversado con la mujer samaritana, le preguntaron si iban a buscar y comprar comida para él. Y él dijo, mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Y cuál era la voluntad del que lo envió? Que viniera a ser el sustituto y muriera en lugar de los culpables, de los pecadores, fuera el mediador perfecto entre Dios y los hombres para sacar al hombre de su condición y llevarlo a ser un hijo de Dios. Por tanto, para que eso ocurriera, necesariamente tenía que pasar por la cruz. Jesús sabía que no venía a ganar fama entre los hombres, sino por el contrario, a ser odiado, despreciado y entregado a la muerte por los mismos que vino a salvar. Ahora, notemos una palabra significativa que aparece en el texto y que habla de la voluntad de Dios en lo que Jesús dijo. Dice, acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, entregado a la muerte, obviamente. Pero
La pregunta que surge es, ¿por quiénes será entregado? Y aquí hay tres respuestas posibles. Y tres respuestas bíblicas, obviamente. La primera es singular y tiene que ver con una persona. Por supuesto, será entregado directamente por Judas Iscariote, como bien sabemos. La noche que el Señor Jesucristo fue entregado, la misma noche, estando con sus discípulos en el aposento alto, hay en Juan capítulo 13, versículo 21 en adelante, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Qué va a hacer? Entregar a Jesús. Ahora, eso es, en primera instancia, eh, uno de aquellos a los cuales se refiere que será entregado. ¿Por quién? Por Judas Iscariote. Él se ofreció voluntariamente, recuerdan, para entregar a Jesús en manos del Sanedrín. Y es, por cierto, responsable de este terrible pecado. Eso dice la Biblia. Jesús mismo dijo, mejor le hubiese sido a ese hombre que no haber nacido. Segundo, será entregado también, incluye obviamente al pueblo judío. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, sino que no solo eso, sino también fueron los instigadores, los que por envidia, en el caso de los fariseos y saduceos, lo llevaron a la cruz. Ellos fueron los que promovieron todo el plan de sedicioso para que el Señor Jesucristo fuese entregado en manos de Pilato. En Hechos 3:13, en el contexto de la segunda predicación de Pedro el día de Pentecostés, Pedro dijo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Ustedes fueron los que lo entregaron, dijo Pedro, a la propia nación judía. De tal manera que aquí hay otro responsable de entregar a Jesús. Sin duda, ellos conociendo las Escrituras, sabiendo inclusive, es paradójico y al mismo tiempo es triste ver cómo cuando los magos del Oriente llegaron a Jerusalén y estaban buscando a Jesús, que ha nacido hoy el rey de los judíos, queremos ir y adorar, le dijeron, se confundió Herodes y preguntó a los escribas dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito. Y citaron a Miqueas 5:2. O sea, sabían exactamente dónde había de nacer, pero no fueron a adorarle. ¿Entienden? Es decir, ellos entendían que Jesús tenía características significativas respecto a que era el Mesías. Sin embargo, lo rechazaron categóricamente. Y tercero, y esto es lo más trascendente, será entregado no solo por Judas en términos singulares, por todo el pueblo, la nación de Israel, sino también por Dios mismo. Será entregado por Dios mismo. El profeta Isaías, unos 700 años antes de Cristo, había anticipado que el varón de dolores que llevaría sobre él el pecado de todos nosotros sería a quien Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Isaías 53:10. Es decir, allí dice que fue el Señor, que fue Jehová el que quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Dios mismo fue el que puso a su Hijo y lo entregó por todos nosotros. En Romanos 8:32 el apóstol Pablo, ya en términos teológicos, aplica esta verdad. Y Pablo escribió que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Quién lo entregó por todos nosotros? Dios el Padre. No escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Ven? ¿A qué está referido esto? Tanto que el hecho de que Judas lo iba a entregar, de que los judíos lo iban a entregar, que
Dios mismo lo iba a entregar al hecho de que el plan de Dios era así y tenía que cumplirse cabalmente. Es decir, la voluntad de Dios no es voluble, no es como la voluntad humana que hoy día aplaude y mañana ataca, sino que es la voluntad de Dios que Jesús viniera y muriese en lugar de los pecadores, donde el mismo Padre, en su plan perfecto, desde el principio ofrecería a su Hijo en sacrificio por el pecado. Esta era la voluntad de Dios para con su Hijo. En su primera predicación en el día de Pentecostés, Pedro dijo que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y cuando allí dice determinado consejo, se refiere al consejo trinitario, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Allí determinaron de que Jesús viniera y fuera entregado en manos de pecadores para morir crucificado. Y dice, y lo prendieron, lo mataron, lo crucificaron por manos de inicuos. Hechos 2:23. Esta era la voluntad de Dios que debía cumplirse en términos absolutos. Era la voluntad de decreto de Dios establecida antes de la fundación del mundo. Por eso era absolutamente necesario para el Señor ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día, dice Mateo 16:21 en el texto paralelo. Antes del reino venía la cruz, antes de la corona debía venir la muerte. El plan de Dios entonces no se podía dejar de lado. ¿Notan la coherencia de lo que Jesús está diciendo? Está diciendo, mira, ustedes están preocupados de algo circunstancial, volátil y pasajero. Preocúpense de lo que realmente importa. Preocúpense del hecho de que el plan de Dios y la voluntad de Dios se haga. Y la voluntad de Dios es que yo vaya y entregue mi vida en expiación por el pecado. Preocúpense de eso. Las cosas trascendentes, las cosas del reino de los cielos es más importante que lo circunstancial del reino pasajero de este mundo. Eso nos está diciendo a nosotros en el día de hoy. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a colocar la mirada donde realmente tiene que estar puesta? Es decir, en el Señor Jesucristo, en su obra gloriosa, en su propósito y su plan para la iglesia. Allí debe estar puesta nuestra mirada esencialmente. Jesús buscaba que sus discípulos sacaran la mente de las expectativas inmanentes a un reino terrenal y pusieran su vista en la voluntad de Dios, que todas las escrituras anunciaban de antemano sobre la necesidad divina que el Mesías muriera en una cruz en lugar de los pecadores. El plan redentor de Dios no admite ningún tipo de interferencia humana, ni tampoco calza con las expectativas surgidas en el corazón de los hombres sobre lo que debe o no debe ser la voluntad de Dios. Dios no nos pregunta, ¿qué te parece mi voluntad? ¿Es esto lo que tú crees que yo tengo que hacer? Obviamente no. Él establece su plan y lo desarrolla y lo ejecuta. Lo que a nosotros nos compete es someternos a la autoridad del Señor y decir, Señor, voy por ese camino. Aunque a muchas veces no entienda la razón. Y eso fue lo que pasó con los discípulos. Y aquí vamos al tercer punto. Versículo 45, mas ellos no entendían. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre estas palabras. Tercer punto, la incomprensión de la voluntad de Dios. La incomprensión de la voluntad de Dios. Lucas es el único que dice que ellos no la entendían, pues las estaban veladas para que no las entendiesen. Lucas es el único que da esa explicación. Aquí hay dos cosas que parecen paradójicas. ¿De quién es la culpa de que ellos no entendieran? Y aquí hay dos cosas que, como dije, que parecen contradictorias. Una, la culpa era de ellos. Y dos, el que velaba también esas palabras para que no entendiesen la profundidad de la misma, era el mismo Señor por compasión. Aquí vamos a ver cómo no se contradicen la una con la otra. La capacidad de los discípulos para entender la voluntad de Dios respecto a Jesús estaba limitada por sus propios conceptos inmanentes de lo que era el reino de Dios.
Es decir, ellos no querían sacarse esa carga de tradición que tenían de enseñanza equivocada de que el reino, el reino del Mesías era un reino político-militar. Ellos estaban demasiado arraigada esta enseñanza en el corazón de los discípulos, lo cual les impedía ver con claridad lo que Jesús les estaba diciendo respecto a la voluntad de Dios para su vida. Es necesario que el Mesías vaya y muera en la cruz. Ustedes dijeron que yo era el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ustedes me reconocieron como tal, pero tienen que entender esto, que el Mesías tiene que morir en una cruz. Y ellos no podían entender esto porque su concepto del reino mesiánico era equivocado. Es evidente que los discípulos no estaban preparados para afrontar las consecuencias de lo que acababa de decir el Señor. Todavía solo toman en cuenta un Mesías gobernante. No quieren pensar en un Mesías sufriente. Por eso para ellos queda oculto lo que ha dicho y no lo perciben. Aunque Jesús les habla abiertamente sobre su muerte, sin usar figuras rebuscadas del lenguaje, sino abiertamente, ellos no entendían por qué sus pensamientos respecto al Mesías no calzaban con lo que Jesús les declaraba. Ellos colocaban lo que ellos habían aprendido a un lado y lo que Jesús les estaba diciendo. No calza esto. Y por eso les era muy difícil asimilar las palabras que Jesús les estaba diciendo. En otras palabras, su falta de comprensión se debía en primer lugar a su corazón que pensaba solo en lo inmediato y terrenal. Aquí vemos que entender las Escrituras no tiene mucho que ver con el lenguaje usado. La verdadera causa de que algo permanezca oscuro está en el corazón del hombre. De tal forma que ellos eran responsables de esto. Pero en segundo lugar, ellos no entendían porque les estaban veladas para que no las entendiesen. Dice aquí Lucas. Esto está más allá del alcance de los discípulos y no es incompatible con el hecho de que ellos eran responsables de no entenderlas por la dureza de su corazón. Y aquí parece haber un elemento compasivo de parte de Dios para con los discípulos. Aunque el texto no dice la razón de que les estuvieran veladas estas palabras respecto a la voluntad de Dios para Jesús, se puede conjeturar que fue el mismo Señor que puso un velo sobre su entendimiento porque no estaban preparados para asimilar esta verdad aún. Era un acto de misericordia. Poner un velo sobre esta verdad hasta que estuvieran adecuadamente preparados para no ser devastados por el hecho de que el Mesías debía morir en una cruz. Es decir, para que no quedaran completamente desesperanzados porque aquel en el cual habían puesto su esperanza iba a morir en una cruz. La comprensión de eso les estaba velada. Esto nos enseña algo. Una cosa es conocer la voluntad de Dios, otra muy distinta es entenderla y otra aún más compleja es asimilarla y aceptarla. En otras palabras, hay tres fases en la voluntad de Dios que nosotros, ¿cómo podemos captarla? Uno es conocer la voluntad de Dios. Dios se ha revelado a través de su palabra para que lo conozcamos, ¿cierto? Otra cosa es entenderla, es llegar a discernir la razón y el porqué. Es más difícil y más difícil todavía es asimilarla y aceptarla. Es decir, ya, ok, Señor, tú tienes razón. Yo hago lo que tú quieres. Los discípulos, a estas alturas de su discipulado, estaban abiertos solo a lo primero en este momento. Todavía tenían que caminar otro trecho con Jesús y ser testigos de su resurrección, recibir el Espíritu Santo y ser enseñados por Él para entender todo lo que Jesús les decía respecto a la voluntad de Dios. Ahora, esta no es conjetura. Vamos a Juan capítulo 16, versículos 2 y 13. Dice el versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros. Jesús es el que habla a los discípulos. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Se dan cuenta? Ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando venga el Espíritu de verdad. ¿Notan la maravillosa unidad que existe entre el Hijo de Dios y el Espíritu Santo? Jesús dice, todavía no son capaces de sobrellevar estas verdades, son muy duras para ustedes.
De hecho, ahí en el aposento alto, ¿cuántas veces cuando Jesús habló de su muerte se entristecieron? Y le dijo el Señor Jesucristo que no se entristezcan, porque yo voy a preparar lugar para ustedes. ¿Recuerdan? Juan capítulo 16. Es decir, Juan capítulo 14 quiero decir. Es decir, el Señor los fortaleció porque ya estaban deprimidos por el hecho de saber que Cristo iba a morir, pero todavía no entendían las implicancias de ello. Entonces, es un acto de misericordia que el Señor diga, voy a velar esto para ellos, más adelante voy a sacar la venda de sus ojos para que puedan ver con claridad, porque más adelante van a estar preparados para esta tarea. Solo después de esto, de todo lo que el Señor Jesucristo dijo que iba a suceder cuando viniera el Espíritu Santo, solo después de esto podrían levantarse ante una multitud hostil para declarar con confianza y seguridad toda la verdad respecto al Mesías. Ya no estarían preocupados de la aceptación de la gente, del aplauso de la multitud o de la admiración de los hombres. Solo les importaría declarar, aún a riesgo de sus propias vidas, que Jesús murió por los pecadores, resucitó al tercer día y se sentó a la diestra de Dios conforme al plan predeterminado por Dios. ¿Cuál es el ejemplo? Pedro se levantó frente a aquellos mismos, quizás delante de los que estaban escuchando, estaban aquellas personas cuando escucharon a Pedro negar 3 veces a Jesús. Pero ahora era otro Pedro, el Espíritu Santo había venido sobre él y le había enseñado la verdad de una forma singular. Y Pedro dice, no hay ningún problema. Yo sé que arriesgo mi vida, pero no hay problema. Y proclamó la verdad de Jesucristo. De nuevo, había confianza, había seguridad en la forma en que relató los hechos acontecidos y que forman parte del contenido esencial del Evangelio. El apóstol Pablo no tuvo ningún problema a ir por todas partes del mundo conocido de ese entonces. Llegó a Atenas y le dijo, Dios ha pasado por alto esta ignorancia de tantos santuarios que tenían. ¿Y qué es lo que hizo? Bueno, manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Y que Dios juzgará al mundo por aquel a quien dio testimonio de haber levantado entre los muertos. ¿Ven? Es decir, todo eso ocurrió después de que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Ahora ellos no entendían estas palabras porque estaban parcialmente veladas. Eso es un acto también de misericordia de parte del Señor. Conclusión, hermanos, dos conclusiones nada más que creo que son pertinentes con lo que acabamos de decir. Primero, Jesús vino para hacer la voluntad de su Padre, no para recibir la admiración y aprobación de los hombres. Del mismo modo, nosotros no estamos en esta tierra para buscar la aceptación y la aprobación de los hombres, sino para hacer la voluntad de Dios expresada en su infalible palabra. Y segundo, la comprensión y aceptación de la voluntad de Dios requiere un corazón abierto y dispuesto a honrar al Señor, desprovisto de egoísmo y búsqueda de preeminencia personal. Es decir, si queremos conocer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios, debemos tener un corazón abierto y dispuesto a honrar al Señor, que esté desprovisto de egoísmo y de preeminencia personal. Eso nos enseñará el párrafo siguiente, el versículo 46 al 48. A pesar de haber escuchado esta gran verdad y que tenía que penetrar profundamente sus corazones, los discípulos seguían pensando carnalmente. Y allí nos damos cuenta que también el proceso de discipulado lleva en realidad toda la vida. Nosotros todavía estamos en el proceso, ¿verdad? Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por otra vez ver una dimensión del Señor Jesucristo maravillosa en cuanto a usar cualquier circunstancia para dar lecciones importantes a sus discípulos. Lecciones que son importantes para nosotros también en el día de hoy. Bendice a mis hermanos, bendice a la iglesia y glorifícate, Señor, en cada corazón. Oramos en el nombre de Jesús.